Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Legados en Ju. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Savitar Surfer. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 62. Bienvenido a Oni no Kuni. Oni no Kuni. Capital. Suzaku avanza por la capital con destreza. La activación de emergencia de los Fuinjutsu de seguridad había tenido que hacerse sí o sí debido a los constantes ataques de individuos que querían llegar hasta Shion. Era molesto, pero Suzaku vio con una sonrisa cómo sus sellos le permitieron, sin ninguna duda, devolver a esos imbéciles a otra parte. Sin embargo, era preocupante que esta gente supiera algo del sistema de seguridad, lo que aumentaba su ya creciente paranoia. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Había comenzado a desconfiar de Taruo. Hubo un tiempo en que era su amigo. Pero se había dado cuenta de que Taruo parecía demasiado centrado en que Shion fuera a la tierra de los pantanos y derrotara de una buena vez a Moryo, lo cual preocupa inmensamente a Suzaku. Puede parecer extraño, pero avanzar sin tener protección es estúpido. Y lo que es más importante, sería él solo para protegerla de Dios sabe cuántos enemigos. No es que no creyera que ella no podía hacerlo. Era, después de todo, una sacerdotisa capaz que había tomado lecciones de Fuinjutsu con él. Estaba lejos de ser una chica sin posibilidad de defenderse. Pero Taruo no paraba de decir que debían de marcharse y eso no le estaba sentando bien. Casi parecía algo demasiado malo. Además, ya habían solicitado la ayuda de Konoha. Sería un sentimiento desde cuando esperaban los refuerzos de la llamada más grande de las 5 aldeas. Hace poco le informó de que una parte considerable del ejército fantasma se había colocado de manera que fuera imposible para ellos recibir refuerzos. Sin embargo, confiaba en que la codicia de Konoha por adquirir una nueva forma de destrucción los mantendría seguros de ser capaces de llegar hasta ellos. Esto podía sonar mal, pero confiar en que las grandes aldeas querían armas de destrucción masiva le hizo sentir que podía saber qué iban a hacer. Se acercó al palacio de la capital y vio a mucha gente tensa. Los nobles insistían en que Shion fuera. Hace tiempo había aprendido que los nobles eran pedazos de basura que no querían nada más que apoderarse de Oni no Kuni. Tras la primera derrota de Moryo por la primera de las sacerdotisas, fue bastante obvio que el daimyo no sostendría la posición. Sobre todo cuando se descubrió que el demonio fue invocado por él. ¿En serio, quién demonios invocaba a un demonio? Eso fue un movimiento estúpido. Los políticos eran un asco y no había nada más que pensaba que eran un problema que no dejaba de crecer. Sin embargo, todo lo que pudiera pensar se esfumó cuando vio un kitsune. El kitsune, que tenía 5 colas, estaba rodeado por Taruo y sus guardias de élite. Lo gracioso es que ninguno de ellos podía moverse. El kitsune se veía extremadamente aburrido, por lo que podía decir. Había oído rumores de que el heredero Uzumaki era un invocador de kitsunes, pero ya sabes lo que dicen. Ver para creer. ¿Qué demonios está pasando? Si bien entiendo que el clan Kitsune es uno de los clanes más reconocidos y peligrosos del mundo, no lo veo actuando como una fuerza de destrucción ni causando problemas de ningún tipo, pensó Suzaku. Se acerca molesto. Odiaba que la gente actuase idiota. A juzgar por la mirada de rabia de Taruo, era obvio que el tipo no estaba feliz de que alguien se involucrase en lo que Taruo consideraba un asunto de su propio interés. Estos humanos extremadamente molestos querían evitar que me comunicase con la sacerdotisa. Algo acerca de que un ser de destrucción no puede ser visto cerca de alguien tan puro como ella. Qué cosa más ridícula. Kyukara estaba molestando. Era una de las mensajeras del clan y odiaba que le hicieran perder el tiempo.
Ella no estaba feliz con estos humanos idiotas. Pero recordó claramente las órdenes de no matar innecesariamente. Nada decía que no podía hacerles bromas más tarde. Me parece arrogante decirle eso a un kitsune cuando son la invocación de Naruto Uzumaki de Konoha. Teniendo en cuenta que Konoha recibió un mensaje mío y que, además de eso, estábamos esperando un mensaje, me molesta tu actitud al respecto, Taruro. Más sospechas. Taruro estaba actuando de una manera estúpida y casi se podría decir que el tipo estaba intentando algo sospechoso. ¿Podía estar tratando de interrumpir el mensaje de alguna manera? Aunque claro, si conocías a las invocaciones, estas podían ser muy severas cuando las cabreabas. Estaba protegiendo a Shion-sama de una amenaza real. Los kitsunes son conocidos como seres embaucadores que no dudarían en nada para conseguir lo que buscan. ¿Cómo esperas que confíe en la seguridad de Lady Shion a semejante criatura? Taruro gruñó, pero una llama apareció y amenazó con quemarlo en ese punto. La kitsune parecía molesta, algo que todo el mundo sabía. Nunca referirse a una invocación como mera bestia. Habla de ser tan jodidamente estúpido. Los humanos os dais tantos aires arrogantes. Somos la cima. Somos poderosos. No hay nadie contra nosotros. Bah, qué estúpido. Eres solo un humano. ¿Creías que estos talismanes de Fuinjutsu de tipo exorcismo o que esas espadas sagradas valdrían? Soy una invocación, no un demonio, idiota. La kitsune podía entender cada día más la estupidez de muchos humanos y no pintaba nada bien para ellos. Casi parecía como si la propia raza humana estuviera haciendo el esfuerzo de verse a sí misma arruinada. Tengo que estar de acuerdo con ella. El poder de vuestras armas habría sido inútil. En todo caso, la habrías desterrado a su mundo donde ella habría informado posteriormente a Naruto Uzumaki. Viendo que es la misma persona que se dice domina suficientes artes ninja como para destruir un país, no creo que tenga que decir lo estúpido que es. Si bien molesto con el perro de Konoha, no podía negar que era poderoso y que él no sería precisamente rival para él. Taruro gruñó antes de guardar su espada sagrada y alejarse con sus hombres. El hombre miró con malos ojos a Suzaku y a la kitsune. La kitsune solo lo miró por un momento antes de comenzar a avanzar hacia el palacio. Suzaku la acompaña interesado y queriendo estar seguro de que no sería una amenaza de alguna manera para su señora. Sin embargo, la kitsune no se perdería nada, ya que hizo un clon para vigilar al humano. El tipo emitía tantas malas emociones que no era broma. Deberías de tranquilizarte, humano. En serio, los Uzumaki son todo un dolor. La mitad sois nerviosos por naturaleza. Creo que si no fuera porque Naruto los ata con una correa, la mayoría estaría lanzando ataques a diestro y siniestro contra todas las naciones. La kitsune no estaba molesta por ello, pero los Uzumaki podían ser muy nerviosos. Y después del último ataque era obvio el porqué. Sin embargo, también sabía que así como Naruto era la defensa del clan, también era quien impedía que se volvieran locos por las penurias sufridas. Para mí, eres una invocación de un hombre que ha escupido a lo que significa el clan. Asociarse de buena gana con Konoha y comprometerse con la hermana del daimyo, evitando la continua independencia de Uzu, me parece un error de su parte. Suzaku esperaba molestias. La kitsune lo miró como si fuera idiota, aunque claro, un kitsune posiblemente mira a cualquier ser humano como si fuera un idiota si no estaba a la altura de sus normas personales. ¿Te das cuenta de que estás tomando y hablando como si supieras todo? Eres un niño que creció aquí y cuya única información es la que sabe. Si tomas decisiones precipitadas, lo único que conseguirás con ello es que terminarán explotándote en la cara de manera majestuosa. Kyukara pensaba que era una decisión estúpida del humano y que, en todo caso, estaba siendo motivada tanto por un orgullo desmedido y una sensación de que la venganza debía de ser servida. Además, ¿no crees que muchos clanes tienen derecho también a odiar a los Uzumaki? Después de todo, sois parcialmente responsables del estado del mundo. Si Mito no hubiera ayudado a establecer el sellado de los Biju, entonces el mundo no sería en el estado en el que está. Vaca. Era un niño que creía saber mejor que los que lo rodeaban y que, o bien no se daba cuenta, o al parecer no quería ni siquiera pensar en las consecuencias de sus propias acciones y la de la familia. Los Uzumaki no son santos. ¿Y tu invocador lo sabe? Después de todo, es el Hinchkriki del Kyuubi no Kitsune. No tengo ninguna duda de que se ha beneficiado más que casi cualquier otro ser humano de lo que es tener al Biju sellado en él. Suzaku miró a la kitsune, que lo miró por un momento como si fuera idiota. Y mira que eso era muy duro, pero claro, en su mente el llamado Hinchkriki hablaba de cómo se hizo algo malo, pero en el fondo se estaba aprovechando de ello con seguridad.
Puede parecerte malo. Pero si conocieras a Naruto sabrías más. Crees saber el mundo, pero no lo haces. Te aconsejo que antes de hacer algo estúpido no cometas el error de pensar que saldrás indemne. Eres fuerte, pero en comparación con Naruto eres poco más que un soldado de a pie. Con eso, la Kitsune dejó de hablar ya que había perdido todas las ganas. Hablar con humanos era como que te tocase la lotería. Estaban los listos, estaban los estúpidos, estaban los ridículos y estaban los francamente idiotas. Suzaku presionó los dientes, molesto. Él, un soldado raso, tenía que estar bromeando. Había entrenado día a día. Se había esforzado. Había sangrado y luchaba cada día. Había dominado el estilo de lucha Uzumaki y dominado el conocimiento dejado por sus padres. Así que le molestaba mucho la palabrería de la Kitsune. No negaría que Uzumaki era más fuerte ya que fue entrenado como el arma de Konoha. Pero le costaba creer que podía ser tan superior a su propia fuerza. Pronto estaban frente a una Shion con sus guardias platino. Una guardia de élite de samuráis que juró protegerla. Él mismo había entrenado a muchos de ellos y cada uno de ellos podía abatir a un Jonin con sinceridad. Así que no creía que fuera tan malo. Sin embargo, la Kitsune avanzó y entregó el pergamino que traía con ella y luego se desvaneció. Era obvio que la Kitsune prefería evitar estar más en presencia de todos ellos. Entre Taruto y el propio Suzaku era obvio que estaba molestando. Esto es una confirmación de Konoha de que están enviando refuerzos. Un equipo de 19 Jonin de Konoha se dedicará a enfrentarse y combatir la amenaza del equipo fantasma de Morjo. Por otra parte, Konoha se ha comprometido a enviar a Naruto Uzumaki, su mejor maestro de Fuinjutsu, para ayudarme con la tarea de destruir a Morjo. Shion se sorprendió por la información y miró a un igualmente sorprendido Suzaku. Es decir, ella sabía que Suzaku seguía pensando que Konoha de alguna manera trataría de apoderarse del demonio. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo podrá llegar Naruto Uzumaki hasta aquí? Oni no Kuni se encuentra bajo el ataque del ejército fantasma y con cada día que pasa este se hace más poderoso debido a las matanzas en las tierras de los pantanos y otros países. Solo 19 Jonin me parece una broma, un noble comentó burlándose. El noble obviamente era de la firme creencia de que solo contar con una pequeña fuerza militar era ridículo e insuficiente. Difícilmente llamaría la fuerza de Konoha inútil cuando dos de esos Jonin son Kakashi Atake y el otro es Gai Maito. Ambos son leyendas por derecho propio. También se están enviando expertos en técnicas de barrera para contener el ejército. Konoha estaba tomándose en serio la amenaza. Desde el punto de vista de Shion esto demostraba aún más lo serios que eran con respecto a evitar la amenaza de un demonio. Para otros no era lo mismo. ¿Cómo sabemos que Konoha no buscará aprovecharse? Los demonios son criaturas muy poderosas. Podrían pensar en encerrar el poder del demonio en un niño y convertirlo en un arma. Deberíamos tratar este asunto por nosotros mismos. Suzaku-san debería de dirigir a los soldados y acabar con el ejército fantasma y la guardia dirigir a Lady Shion hasta la tierra de los pantanos. Otro noble habló. Esto levantó dudas en Suzaku y Shion, lo cual demostraba que buscaban dejar la capital indefensa y a su vez expulsar a los soldados leales a Shion fuera de su capacidad de protegerla. No poseemos los medios para ello. Konoha está más que lista para ayudarnos y contar con ellos debería ser de interés para todos nosotros. Además, ya sea que importa o no, lo que importa es que Naruto Uzumaki viene de camino. Esa es una verdadera fuerza a tener en cuenta, como ya sabréis. Miró a los diferentes nobles que se estremecieron. El conocimiento de dicho hombre era de saber. Después de todo, oír hablar de Naruto era oír hablar del hombre que era capaz de derrotar a Bihul y acabar con ejércitos por sí mismo cuando solo tenía 13 años. ¿Quién sabe qué tan fuerte era ahora? Podéis salir todos. Quiero hablar con Suzaku. Él me acompañará junto al equipo de Konoha que partirá para ayudarme en el viaje para visitar la tierra de los pantanos. Solo puedo contar con él para esto. Vio la molestia en los ojos de los nobles y supo que estaban tramando algo. Malditos imbéciles. Qué fácil era para ellos tomar decisiones, qué fácil para ellos hablar de la fuerza y la importancia del país. Pero lo hacían escondidos en sus fortalezas mientras la gente común moría. ¡Qué cabrones más grandes! Suzaku no se perdió la mirada de furia de Taruto, la cual sabía que era un rasgo que le molestaba. Sin embargo, al mismo tiempo sabía que no tenía más remedio que actuar al respecto. Taruto estaba planeando algo o tenía una idea desagradable y lo ponía todo en riesgo. Estaba muy tentado de decir algo, pero se quedó callado. Todos salieron y dejaron a la pareja allí.
A juzgar por la mirada de Shion era obvio que ella estaba tratando de pensar en todas las posibilidades. Parece que la presencia de un Uzumaki y más aún uno tan distinguido como Naruto Uzumaki va a tocar nuestra aldea. Sé lo molesto e incluso lo furioso que estás todavía con Konoha, pero ellos pueden ser nuestra única ayuda en este caso. Suzaku Shion podía ver la molestia en sus ojos. Sabía del profundo rencor y odio que Suzaku le tenía a Konoha. Los culpaba de todos los males por los que había pasado el clan Uzumaki y su clan primo los Senju. En su mente era su responsabilidad y de nadie más. Sé que no tengo más alternativa que tragarme todo lo que piense y todo con lo que esté de acuerdo. Pero la realidad, Lady Shion, es que esto sigue sin gustarme. Además, Naruto Uzumaki es un Tokubetsu Jonin que no tiene respeto por nadie más que aquellos que lo superan en rango. Y viendo su posición es posible que no vea con buenos ojos su uso de sello celestial. Si el Uzumaki era parecido a él, tomaría decisiones más brutales. Los Uzumaki despreciaban sellos mal utilizados después de todo. Es precisamente por ese mismo detalle que confío en él. Si se parece en algo a ti, es posible que tome decisiones basadas en lo que es la fuerza y la capacidad de supervivencia de todos y no solo deseos egoístas. Además, ese es el mismo hombre que salva a la aldea que lo había discriminado tanto. Dudo que sea tan malo como piensa. Shion quería creer lo mejor de la gente de ser posible. Además, ella quería creer que el Uzumaki que venía se parecía en algo al mismo hombre que amaba. Incluso si era solo un pequeño parecido. Sigue sin gustarme demasiado. Sin embargo, estoy más preocupado. Es posible que los haya menos que satisfechos con esto. Taruro ha mostrado un interés demasiado grande en que partáis allí. Muchos nobles os quieren allí. Creo que no tienen la mejor de las intenciones para vos. Era de lo más desagradable y al mismo tiempo lo enfurecía por no poder hacer nada directamente. A pesar de que desde la caída del daimyo la dinastía sacerdotisa gobernaba, no era menos cierto que los hay que querían cambiar dichas cosas. Lo sabía con ojos codiciosos en Shion. Una razón de más para tener fe en Naruto Uzumaki. En realidad, puede que te cueste creerlo, pero he tenido conversaciones con varios daimyos que solo tienen buenas palabras de Naruto y más aún de sus acciones. Es una estrella en ascenso y creo que si no fuera por su posición muy posiblemente estaríamos ante el futuro Godaime Hokage. Le hacía gracia e incluso le parecía divertido. Sin embargo, el Uzumaki estaba concentrado en recuperar el poder de sus clanes y protegerlos. Como Hokage estaría mucho más ocupado y menos capaz de proteger a la gente que le importaba. Pero él no quiere serlo. Según mis informantes parece ser que tiene demasiado en su plato. La reconstrucción completa de Uzu. Asegurar la prosperidad de su feudo. El futuro de los clanes Senju y Uzumaki. Antes de hablar mal de él, intenta conocerlo. Intenta comprenderlo, es todo lo que te pido, mi gran guerrero. Shion sonriendo mientras miraba a Suzaku ante eso. Sabía que Suzaku era terco. Era algo que había oído tenían en particular todos los Uzumaki sin importar la parte del clan de la que vengan. Suzaku apretó los dientes, pero no podía negar la veracidad de las palabras de Shion. Su información era limitada. Maldita sea, ese Kitsune sabía más y tenía mucha idea de lo que pasaba, maldita sea. Sinceramente le molestaba. Se guardaría su opinión del Uzumaki más legendario hasta que lo conociera y, si no estaba a la altura, es posible que hiciera algo drástico. Le pareció justo tomar de Konoha tanto como ellos habían tomado de los Uzumaki. Shion vio a Suzaku pensar y suspiró. Su mejor amigo, y futuro amante y padre de sus hijos, que quede claro, era un poco demasiado cabezota. Había hablado con bastante gente que explicó que todos los Uzumaki son así de cabezotas y que no importaba lo que nadie intentara, hacerlos cambiar de opinión era una tarea ardua y en más de un sentido una polémica. Sin embargo, lo peor es que podría ser un infierno de rencorosos. Combinar ambos rasgos hacía que los dos de ellos fueran potencialmente amenantes. Sin embargo, en la mente de la sacerdotisa considera la situación tal y como estaba y solo podía argumentar que él no tenía más remedio que hacerlo. Naruto Uzumaki podía ser un aliado fuerte. Se había informado. Desde que salió a la fama había asegurado la prosperidad de su feudo. Konoha volvió a funcionar como antes del ataque del Kyuubi. Y se le considera uno de los ninjas más fuertes y prometedores. El hecho de que fuera capaz de usar el linaje de Hashirama Senju solo sirvió para preocupar aún más a la gente, en verdad. Pero para algunos era una señal de lo más adecuada de lo tranquilo que era. Suzaku podía ganar un importante aliado en Naruto y ella consideraba que eso solo de por sí valía la pena o al menos funcionaba a su manera. Sin embargo, al mismo tiempo tenía miedo.
Una persona como él no era tan misericordiosa ni amable como otros podrían pensar. Era de hecho uno de los ninjas más activos en decisiones militares de la aldea, lo que es decir algo. Y la mayoría de sus decisiones eran acerca del futuro de sus clanes como prioridad. Solo esperaba que esto no terminara mal. Fronteras de Oni no Kuni. La sospecha de Naruto se había confirmado. Resulta que este Moryo estaba recibiendo apoyo interno. No lo dijo delante de los Jonin porque temía alguna jugada de estupidez. 4 de los Jonin lo despreciaban por encima de todo y quedó claro que, si podían, lo joderían de tantas maneras que no sería gracioso. Sin embargo, el Uzumaki solo confirmó sus sospechas con el Sandaime. El Hokage le dijo que tomara las medidas necesarias para detener al demonio y eliminar la amenaza potencial. Después de todo, si un daimyo era tan estúpido de invocar a un demonio, otros nobles podrían hacer lo mismo. Limpiar la casa podía ser una prioridad. Un sello de tipo celestial no era nada innovador ni nuevo que el clan Uzumaki no conociera. Era un tipo de sello que solo los que se aplican y purifican su chakra pueden lograr. En Ni no Kuni, solo los maestros del Templo de Fuego eran capaces de usar este tipo de chakra, que eran, en realidad, la fuente de sus técnicas más poderosas. Sin embargo, ese tipo de sello era muy extenuante y cualquier usuario que lo usara tenía que superar el poder de la bestia a sellar. Quizás la razón por la que la madre de Shion murió fue que estaba sola. Una razón lógica. Naruto había recurrido a los kitsunes y se enteró de que la familia de Oni no Kuni era una de las últimas que podía producir un chakra tan poderoso y puro. Ni qué decir tiene, eran objetivos de todos aquellos que querían el poder para sí mismos. Pero siempre habían salido adelante. Ahora parecía que tenían un guardián Uzumaki, lo cual le parecía bien, si era sincero. Si bien sabía que algunos Uzumaki estarían molestos de que uno de los suyos estuviera fuera de Uzu, él no lo consideraba erróneo. No creía que los Uzumaki debieran estar confinados en Ni no Kuni. Si eran libres de amar, eran libres de vivir. De todos modos, para poder ser capaz de arruinar un sello así, la persona tenía que tener acceso a una clave o contraseña. Es decir, tuvo que ser alguien que fuera cercano a la sacerdotisa y que también tuviera un amplio conocimiento de técnicas de sellado y de chakra sagrado. Es decir, un traidor interno. Fantástico, esto podía ser un intento de usurpación. O peor aún, una forma de eliminar todas las protecciones que rodeaban a la sacerdotisa. Algo le decía que este era un intento, al menos mejor pensado, de obtener el poder de Oni no Kuni. Naruto odiaba este tipo de misiones, ya que solían meterlo en medio de las peleas internas de mierda de los idiotas de turno. Es decir, las personas que creían que se merecían más por alguna extraña razón. Los nobles eran así de idiotas. Se peleaban por la más mínima cosa y Naruto solo sentía que eso los hacía idiotas y delirantes. En un mundo donde los shinobi manipulan la naturaleza misma, ¿qué importaba si tenías dinero? Simplemente elimina al que lo tiene, quédatelo y luego gobierna en su lugar. El poder es la energía que puedes usar, no un elemento material que te pueden arrebatar. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que posiblemente habían intentado hacerlo de otra manera, pero que la presencia de Suzaku debía de joderles el plan de lo lindo. Naruto quiso suspirar. Iba inmerso en toda una pelea de gallos por lo que él podía decir. Vaya menuda mierda completa. Y como había un miembro del clan involucrado, no podía dejarlo sin más. Si hacían esto y creían que tenían un sentido, podían intentarlo en el futuro en Uzu. Mejor cortar cabezas ya y enviar un mensaje adecuado de no joder con los Uzumaki. Mientras tanto, observó cómo su sello había funcionado. Resulta que los soldados demonio de Moryo eran criaturas inanimadas que se infundían en la roca. De ahí que fueran técnicamente indestructibles, al parecer. Un solo sello y se fueron a la mierda. Decir que Kakashi estaba feliz es quedarse corto. Solo se necesitó su chakra de relámpago y unas buenas golpizas de Gai, y luego su sello. Por supuesto, no estaba quitándose méritos. Limpiar y eliminar la presencia de chakra corrosivo era todo un dolor. Purificar ese chakra también era un dolor en el culo. ¿Cómo pudo un demonio con un ejército tan jodidamente débil ser una amenaza para las grandes naciones? Esto no tiene sentido. Un Jonin miró maravillado cómo los cientos de estructuras habían sido derribadas sin más. Ni qué decir tiene, todos tenían lo mismo en mente. Sin embargo, los 3 verdaderos expertos suspiraron. No es que estuvieran en contra. Si el clan Uzumaki hubiera estado activo, Moryo jamás habría sido una amenaza. Diría que este demonio nunca se ha enfrentado a un Uzumaki.
Además, es gracias a Kakashi y Gai. Ambos son monstruosamente fuertes. Combinándolo con el Fuinjutsu del chico, es bastante obvio que no habría ningún problema al respecto. Un Jonin neutral miró en dirección de Naruto. Tenía que admitir que, si no fuera por los sellos del chico, estaría en un gran lío sin ninguna duda. Sin embargo, se dio cuenta de que todavía no habían visto pelear a Naruto. Y este era el chico que, según los rumores, mató a 2 clase S. Esto solo lo hacía un poco receloso. Sí, puedo ver cómo la utilidad del clan Uzumaki es más y más importante con cada día. Con sus sellos y nuestros ataques de área amplia podríamos acabar con el ejército de ese demonio. Todo lo que hará falta será que la sacerdotisa haga su trabajo. En todo caso, un Jonin más emocionado habló. La idea de cumplir semejante misión lo hizo feliz. Después de todo, no hay nada que mejor diga en el currículo para futuras misiones que realizar con éxito las tareas encomendadas. Algunos se veían molestos todavía, pero lo dejaron pasar. El Fuinjutsu del clan Uzumaki es uno de leyendas. Se decía que eran capaces de contener a los mismísimos dioses si se lo planteaban. Ese chico es todo un crédito al clan, si tengo que decirlo. Solo tiene 16 años y ya es tan fuerte. Es bastante impresionante. Un Jonin habló más que feliz de este trabajo. Había seguido la trayectoria de Uzumaki desde que acabó con el ejército de Suna. Desde entonces, había observado con interés cómo el joven había superado con éxito decenas de pruebas. Los Jonin del grupo molesto miraron en dirección de Naruto queriendo dejar claro su disgusto, pero no se atreverían a hacer nada. No cuando tantos de ellos estaban felices por ver un trabajo tan fácilmente hecho. Naruto los observó, pero no les dio ningún signo de interesarse en ellos. Se acercó a Gai y Kakashi y los miró. Gai todavía lo miraba un poco fríamente. No lo culpaba. El hombre había perdido su equipo genin. Pero Kakashi se veía extremadamente orgulloso por lo que él podía decir. Le pareció estupendo saber que Kakashi estaba bien. Me llevaré ahora a mi equipo. He hecho más de un grupo de sistemas de sellado para que podáis utilizarlos con estas cosas. Pero si Moryo es inteligente, muy posiblemente los colocará cerca de su guardia para ser capaz de someter a la sacerdotisa. No hay que equivocarse. Es lo que él haría. Kakashi estaba de acuerdo con él al parecer, y no era el único, ya que más de un Jonin pensaba que era de esperar que el demonio quisiera evitar pérdidas. Es lógico y comprensible si te lo paras a pensar. Estas cosas son fuertes y duraderas. Pero si las golpeas con un buen golpe de rayos están jodidas. La fuerza de Gai tampoco es broma y es más que capaz de romper granito con solo una patada. La simple piedra no es nada. Miró a su compañero de equipo que asintió. Kakashi suspiró internamente. Dejar solo a Naruto no era malo, pero si lo que el Uzumaki decía era cierto, se enfrentarían al horror de este enemigo en su guardia. Un lugar donde no sabía si tendrían alguna forma de detenerlo. En efecto, estas cosas no son oponentes muy juveniles. No negaré que en número serían capaces, sin ninguna duda, de abrumar a nuestras fuerzas, pero no son oponentes tan dignos si te lo paras a pensar. Son más bien el ejemplo de masa que superará la adversidad. En opinión de Gai, estas cosas eran un fastidio. Era como tratar de usar una marea de piedra. Había forma de detenerlas. Además, no negaría su fuerza física, pero su movilidad era abismal y la variedad y capacidad de ataque de área hacía que fueran inútiles contra verdaderos Jonin. No hay mucho de lo que nos preocupemos en este caso entonces. Sin embargo, también coloqué unos cuantos shuriken cargados de rayos de chakra. Varios Kenzan deben hacer pedazos esas cosas con seguridad. Sinceramente, creo que esta misión va a ser un poco una pérdida de tiempo. Naruto suspiró. Lo único problemático era que el demonio se hacía más fuerte cuanta más gente devorase, y habían tardado lo suyo en enterarse de su existencia, así que ya debía de ser fuerte por lo menos. Además de eso, estaba el hecho de que tenía varios países a los que atacar, lo que le daba mucho alimento. Ese era el mayor dolor. Supongo, pero también podría deberse al hecho de que la cosa se hace más fuerte cuanta más gente devora. Ahora mismo es una cosa débil y simple si te lo paras a pensar. Sin embargo, puede que en otro momento esa cosa débil y amenazante sea un peligro. Con seguridad Kakashi vio la comprensión en los ojos de Naruto y supo que el joven Uzumaki quería acabar con esto lo más rápido posible. Cuanto más tiempo pasara, más fuerte se haría. Y si este demonio era inteligente, debía de estar preparándose seriamente para tratar con ellos. ¿Crees que el traidor que ha traicionado a la sacerdotisa pueda haber dispuesto un gran número de sacrificios?
Cuanto más tiempo pase, más fuerte se volverá esa cosa y por tanto más peligroso será, ¿no es cierto, Sensei? Naruto miró al ninja copia, que solo asintió de acuerdo confirmando lo que él ya pensaba. Si el traidor había planeado usar a esa cosa para ser una amenaza real, entonces debía de haber pensado o por lo menos decidido de alguna manera usar sacrificios humanos. Y si llevaban tiempo planeándolo, habrían tenido tiempo para una buena ofrenda. No es que no hubiera mucha gente en los países. En efecto. Diría que es posible que esta tanda a la que nos hemos enfrentado sea solo una cosa que puso en el camino, y que en realidad los otros grupos han cazado sin piedad núcleos enteros de población de los países cercanos. Nuestra misión es más importante que nunca. Pero, ¿y si lo que sacrificaron era algo prescindible? La mirada de Kakashi se endureció. Si alguien estaba dispuesto a usar un demonio como arma, ¿quién dice que no sería capaz de comprar esclavos o llevar criminales para ser usados como comida para este ser? Naruto entendió. El bastardo traidor debe de estar pensando esto desde hace tiempo y debía de haber planificado para ello. Esta primera tanda era prescindible, usada para hacer una evaluación de su fuerza de combate y por tanto ser capaces de saber la amenaza que representaba la fuerza de combate de Konoha para ellos. Sin embargo, ¿eso significaba que los verdaderos soldados de piedra eran capaces de luchar más eficientemente? ¿O simplemente mejoraría su fuerza y resistencia? Algunos dirían que era exagerado, pero se decía que el ejército de Morjo tenía 100.000 soldados. 100.000 de esas cosas. Y cuanto más fuerte se hacía Morjo, más poderosas se hacían las cosas. Y si lo que Kakashi decía era cierto, posiblemente el traidor tenía gente ya claramente preparada para ser sacrificada. Menuda mierda. No es que al final importase tampoco demasiado en la ecuación potencial. Acabar con un enemigo tan amplio sería difícil para los demás. Para él, había perfeccionado la destrucción de ejércitos y no se refería únicamente al Raijin. Quizás en esta misión pueda mostrar algunos de sus jutsus más nuevos. ¡Qué emoción! Nuestro grupo intentará cazar y destruir tantas fuerzas enemigas como sea posible. Si esto es lo que pensamos, es mejor que lancemos un ataque con todo lo que tenemos y que impidamos con seguridad que consuman la población de la nación en cuestión. Era el mejor camino a tomar y también la decisión más eficiente en la mente de Kakashi. Además, se vería más que incorrecto si, en vez de preocuparse por las poblaciones de civiles, dijeran a la mierda sobre ello. Los contrataron para proteger y destruir. Un grupo destruía y el otro protegía. De ahí es la forma de plan. Podríamos dividir los grupos, Kakashi. Tú vas en una dirección y yo voy en otra. Nos dividimos y cazamos entre los dos el mayor grupo. Por otra parte, Naruto-kun puede ir con su grupo hasta la capital de Oni no Kuni y luego llevar a la sacerdotisa hasta el lugar adecuado. Gai no era del todo amistoso con Naruto. Se sabía que Naruto no lo respetaba, pero respetaba sus habilidades. Además, sabía que si había alguien entre los presentes que haría su trabajo era Naruto. Era el que más se esperaba que tuviera impacto en la misión. Quizás sea el mejor curso de acción que podemos montar, Kakashi-sensei. Gai tiene razón. Puedo hacer unos clones que hagan más sellos y, si me dan más armas, puedo hacer muchos más Quienzan con ello. Esto permitirá acabar con más y más grupos de esas amenazas. Si pudiera neutralizar el máximo número de soldados, eso significaría que podrían avanzar con más seguridad. No sabía si el monstruo podía resucitar a los soldados muertos o si simplemente los daría por pérdidas aceptables en su mente. Es un buen curso de acción y al mismo tiempo garantiza una máxima eficiencia de toda la misión, si tengo que decirlo. El mejor curso de acción es eliminar los ejércitos. Sin embargo, eso es solo para que tú y tu grupo podáis avanzar sin ninguna dificultad. Considerándolo como era, se trataba del mejor curso de acción. Sin embargo, Kakashi estaba preocupado. Si Morjo quería destruir la única amenaza, concentraría el máximo de fuerzas para detener a la sacerdotisa. Al menos eso es lo que él haría. No nos olvidemos del clan o lo que sea el grupo que apoya a esta gente. Con seguridad ellos serán una amenaza. Mis compañeros y yo nos enfrentaremos a ellos. Espero que sean oponentes dignos por lo menos. Quizás esto haga que valga la pena. Naruto consideró que un buen combate para su equipo sería lo mejor. Podría parecer malo, incluso equivocado de alguna manera, pero si su equipo lo realizase todo sin resistencia podía ser problemático. Era mejor que eliminasen la amenaza. Los fanáticos. Con todo dicho entre ellos, Naruto se alejó y se acercó sin muchos miramientos a su equipo. Otras 3 personas.
Algunos dirían que su equipo era pequeño, pero cuando sabías todo el potencial de cada uno de ellos quedaba más que claro que cualquier posibilidad del enemigo se esfumó en ese momento. Naruto los escogió a propósito, cada uno de ellos por sus habilidades y porque, sinceramente, tenían todo lo que hay que tener para cumplir con éxito la misión. Choji había cambiado. Medía 2 metros de altura. En vez de ser el típico Akimichi, gracias al sello de Naruto ahora podía almacenar las grasas y la energía producida por estas para sus jutsus en un sello. Así que estaba construido como un maldito tanque. También era bastante obvio que era un poco más experto en taijutsu. El chico en cuestión vestía una mezcla del uniforme del clan Akimichi rojo con una armadura de batalla y un chaleco. Era un Tokubetsu Jonin. Era conocido por su fuerza física descomunal y su combinación de chakra Dobton y técnicas del clan Akimichi, convirtiéndolo en una verdadera bola de demolición. Tenten también había cambiado. Mantenía un uniforme similar al que usaba anteriormente, solo que ahora era de un color morado con flores rojas en él. Era hermosa. También llevaba su conjunto de cuentas de sellado con la mayoría de sus armas y por lo menos 3 rollos de sellado en cada pierna y un rollo mediano en la espalda. Era bastante intrigante lo que sea que llevase. A juzgar por sus reservas de chakra, también había continuado el entrenamiento que le comentó en su día. Y a juzgar por su chakra diría que estaba especializándose en chakra rayo. La última integrante fue Sakura. Había pocas opciones. Karin había sido una opción, pero estaba muy metida en la renovación del sistema médico. La Kunoichi también se estaba ocupando de un Akuyuki herido. Así que decir que no iba a salir en dicha misión es quedarse corto. Era lo que era y nada podía impedirlo. Sakura tenía suficiente arsenal en su mano. Además, si se enfrentaban a otras personas, contar con un experto en medicina era bueno. Puede que cueste creerlo, pero era de los que pensaban que existía la pequeña posibilidad de que los ayudantes de Moryo hayan experimentado con el chakra del demonio. Era mejor tener cerca un médico por si las moscas. Bien, desde aquí en adelante nos dirigimos hacia la capital. Kakashi y Gai dividirán sus equipos para atacar y acabar con el máximo número de fuerzas de los soldados demonio. Naruto vio comprensión en sus ojos. Tenten, aunque todavía molesta con la antigua actuación de su maestro, le dirigió una mirada clara a todo el asunto. Tenten no respetaba a su sensei por lo que hizo en el pasado, pero sí respetaba sus habilidades y que era un shinobi más que competente y hábil. No me gusta nada tener que hacer esto. Ojalá pudiéramos hacer un asalto total a lo que es la ubicación del enemigo. Pero con un demonio lo mejor es eliminar el máximo número de tropas enemigas que lo alimentan. No era la primera vez que Tenten se enfrentaba a un demonio, pero este era el más fuerte hasta la fecha. La última vez había sido una especie de perro demoníaco que se alimentaba de emociones negativas humanas. Matarlo había exigido sellarlo y posteriormente llamar a los Uzumaki. Según fuentes e información, la sacerdotisa de Oni no Kuni posee un chakra especialmente poderoso que debería de ser capaz de ayudarla a tratar y eliminar la amenaza del demonio. Nosotros solo nos ocuparemos de las fuerzas enemigas defensivas. Naruto consideró eso lo mejor, aunque con su Mokuton y sus técnicas mejoradas tenía algo que decirle a esa cosa. Podía parecer estúpido, pero prefería tratar con él de manera definitiva. Y tenía algunas ideas que ayudarían también al Uzumaki aquí en Oni no Kuni. Que no se diga que no se preocupa por la familia. Me sorprende que alguien no te haya pedido que simplemente lo mandes a volar con el poder del Kyuubi. No es que no crea que por ti mismo seas fuerte, compañero, pero el poder de un Biju es una cosa que con seguridad sería capaz de causar un gran caos. Choji había oído hablar más del poder de un Biju y había visto en acción a Furu y a Hinata. Si ellas eran fuertes, Naruto sería una bestia, ya que tenía al Biju y se había unido con él por más tiempo. No me gusta recurrir sin más al poder de mi compañero. ¿Cómo te sentirías si te usaran como una muleta o una especie de elemento para luchar? Soy un ninja y al final del día mi estilo de lucha es uno creado por mí mismo. Al final de todo el asunto, Naruto solo se burló de la sola idea de depender de Kurama. Además, Kurama todavía estaba durmiendo. El tipo adoraba dormir en el complejo Senju, ya que la energía natural presente gracias a los árboles sagrados lo hacía sentir muy cómodo. Estoy además de acuerdo con Naruto. Lo último que necesitamos es que una aldea nos acuse de usar fuerzas excesivas o alguna mierda por el estilo solo para poder explotar sin piedad al demonio. Con seguridad habrá idiotas que buscarán salir de este maldito lío oliendo a rosas. Joder, en opinión de Sakura la escoria merecía la muerte solo por ello.
Es decir, si era cierto que alguien liberó al demonio, que Konoha desplegase un Biju y lo usase como herramienta de destrucción podría ser usado para quitarse la presión de encima al hacer que todos piensen que Konoha está en una carrera armamentística. No creo que tengamos tanto de lo que preocuparnos al respecto. Creo que han puesto a Jiraiya a investigar quiénes demonios se aliaron con este clan para liberar al demonio. Una vez descubierto, el país en cuestión tendrá que pagar y rendir cuentas por ello. Los demonios eran una cosa extremadamente prohibida. Descubrir un responsable los haría pagar con seguridad, pero Naruto sabía y entendía mejor que nadie las consecuencias de que se use el poder del Biju. Dicho país lo usaría como una medida para evitar afrontar las consecuencias de sus actos. Tenten comprendió lo que quería decir Naruto. Jiraiya había demostrado ser la espina dorsal de las naciones enemigas y había golpeado con una brutalidad sin precedentes a los enemigos de Konoha. El Sannin, a pesar de hablar de un deseo de cooperación, era muy protector de la aldea y más aún ahora que sus hijos vivían allí. Si alguien había hecho algo estúpido que había resultado en esto, lo pagaría muy caro. Después de todo, cuando la gente firma un contrato debe de cumplirlo. Desde el principio se dejó en claro que los demonios eran un tema tabú. Si no lo entendían, entonces se merecían lo que les pasaba. Choji solo pensó que cualquiera que hubiera liberado un poderoso demonio merecía una muerte lenta y dolorosa. Había cosas como la incompetencia y la estupidez puras. Las decisiones de ese tipo eran más que nada, al final del día, una cosa que podía ser tremendamente mala a la larga. Al final, el bueno de Choji solo podía pensar que si alguien iba a hacer algo tan tonto, podía alegrarles el día y quitarse la vida él mismo. Sakura solo tenía que añadir como opinión que si Jiraiya estaba metido en esto solo sentía pena. Jiraiya era un Sannin experimentado con mucha versatilidad en habilidades. Al final del día, luchar contra él o buscar problemas solo garantiza la derrota. Diablos, su maestra de por sí sería capaz de arruinar todo un país, pero Jiraiya podía ser muy destructivo. Bueno, sea quien sea, se lo merecía. Los civiles eran inocentes y estaban siendo capturados por estas cosas. Nos pondremos en marcha de inmediato. Llegar hasta la capital de Oni no Kuni puede que sea todo un desafío. Si yo fuera el enemigo, estaría al menos colocando luchadores y observadores. Es una pena que no tengamos ningún Hyuga, pero el Hokage no lo vio del todo bien, léase que no confiaba en ninguno de los Hyuga disponibles para semejante misión. Un poco triste, pero es lo que era. Después de todo, al parecer el clan Hyuga se negaba a aceptar los cambios por los que pasaba la aldea. Fue así como se formaron 3 grupos. Cada uno con un objetivo diferente y todos con las cosas claras. Detener el avance del ejército, destruirlo de ser posible y transportar a la sacerdotisa. Todo un buen plan. Vemos que se encuentran de camino. Numa no Kuni. Base de operaciones del grupo de Morjo. Kusuna se sintió satisfecho de cómo iban las cosas. Anticipando el regreso de Lord Morjo, él y su clan habían capturado a decenas de ninjas. Los civiles estaban bien, pero si querían que Lord Morjo fuera lo bastante poderoso, iban a necesitar más. Mucho más. Así que, para poder hacerlo viable, se dedicaron a la captura de ninjas, tanto renegados como afiliados a países. No fue una tarea difícil. De hecho, fue una labor que les dio muchas ventajas. Esto trajo consigo la presencia de ninjas con linajes o técnicas especiales. Por ejemplo, Hitai, gracias a la aportación de un clan extinto de Iwagakure, pudo convertir su chakra en algo tan duro como el diamante. Gracias a las pruebas de su señor y a un trabajo arduo, fue capaz de convertirse en una verdadera bestia. Dudaba que hubiera alguien capaz de enfrentarlo. Después de todo, ¿de qué servían las artes ninja cuando eres incapaz de atravesar el cuerpo que lo protege? Setsuna era capaz de generar poderosos rayos e incluso absorberlos. Shizuku hacía lo mismo con el agua. Él, por otro lado, era el más experto en las artes médicas del clan y era un médico de la muerte muy capaz. Interrogatorios, tortura, asesinato, no importaba el tema, ya que con su dominio del ninjutsu médico era capaz de hacer lo posible. Entre todos ellos, estaba 100% seguro de que no tendrían nada que temer ni ninguna amenaza que esperar que fuera un peligro real. A través de todos estos humanos únicos sacrificados, el poder de Lord Morjo se acercaba a lo que una vez fue. Cuando le preguntaron a Lord Yomi por qué no habían liberado su cuerpo todavía, él respondió que estaban planeando atraer a la sacerdotisa y sacrificarla para que Lord Morjo se alimentara de su chakra sagrado. Así crearía una resistencia capaz de permitirle soportar cualquier nuevo intento de sellado.
Era un plan que Yomi pensó originalmente, pero que al final Lord Moryo consideró más que adecuado. Kusuna consideraba el plan de Yomi como excelente. Y lo que es más importante, pronto serían capaces de lograr sus sueños. Sin embargo, todo plan tiene un contratiempo, y en este caso era la presencia de las fuerzas de Konoha. Específicamente, la noticia de que Naruto Uzumaki estaba viniendo hacia aquí. Había veces que odiaba ser portador de malas noticias, pero este era el momento en que recibía la peor posible. Cualquier clan que se precie sabía de Naruto Uzumaki Senju, el responsable de la derrota de la invasión compuesta por Suna, Oto, Kusa y Taki. Era el mismo hombre que, según se decía, poseía el infame estilo Mokuton y era el Hinchkriki del Kyuubi. Todas esas combinaciones lo convertían fácilmente en una amenaza real para los planes que tenían en mente. Pero quizás lo peor es que era un Uzumaki. Ese clan era conocido por todos por su destreza en el Fuinjutsu y, a diferencia de la sacerdotisa, si él venía a sellar, no tendrían forma de detenerlo. Había considerado impedirle llegar hasta Omi no Kuni y emboscarlo. Si bien es cierto que su fuerza debía de ser descomunal, su desarrollo de técnicas de chakra le permitiría, en esencia, detenerlo e incluso contenerlo. Eso le permitiría llevarlo hasta Lord Moryo para que éste lo consumiera. ¿Qué alegría se llevaría su señor si le llevase semejante manjar? Por supuesto, estaba seguro de que sería recompensado por su aportación, ya que le estaría entregando uno de los 9 biju que necesitaba para su ascensión. Es por eso que ahora estaba allí, a punto de hablar con Lord Yomi. Su señor estaba usando una técnica bastarda de Hinchkriki para mantener el espíritu de Moryo sellado en el cuerpo del ninja de Kumo, solo que el ninja de Kumo estaba muerto, y así alimentarlo con el poder de los ninjas capturados. Sin embargo, cuando lo vio, sintió que el poder de Moryo era enorme. ¿En serio tenían de qué preocuparse cuando semejante poder estaba de su lado? ¡Qué burla! El poder es poder, eso es cierto, pero ¿de qué eran capaces los humanos frente a una bestia semejante? Mi señor, nuestros espías en Omi no Kuni han confirmado la noticia de que consiguieron enviar con éxito un mensajero a Konoha. La aldea ha enviado una respuesta y su equipo ya está en camino. Kusuna miró a su señor, quien frunció el ceño. Tomó el documento y lo leyó. La furia creció en sus ojos. El clan Uzumaki no era querido por su señor, lo cual era comprensible. Como un firme defensor de la supremacía de la raza demoníaca, se podía decir que los Uzumaki eran un enemigo serio. Así que el señor del clan Uzumaki está haciendo un viaje para tratar de detenernos. ¡Qué broma más grande! Si él fuera capaz de tener una oportunidad contra nosotros, vendría directamente. Posiblemente saben que solo el poder de Shion puede detener a Moryo-sama. Era una burla estúpida que ese clan aún se creyera tan importante. Nunca consideró otras opciones, como por ejemplo que Naruto, aunque podía sellarlo perfectamente, tenía planes para ayudar a la sacerdotisa y asegurar la presencia del clan en Omi no Kuni. Es como decís, mi señor. Una completa burla y una acción inadecuada. Pero pensé que podría ser algo beneficioso. Podríamos utilizar un escuadrón completo de ninjas para capturar a este Naruto Uzumaki. No importa lo fuerte que sea, un solo toque de nuestras técnicas lo dejaría paralizado y entonces Lord Moryo podría alimentarse de él. Si se alimentaba de alguien tan fuerte, su señor sería todopoderoso. Después de todo, aunque es cierto que los demonios no pueden mantener forma física en el mundo, al devorar un biju tendrían una energía ilimitada. Es un buen plan y, en realidad, le vemos un futuro prometedor. Pero nunca subestimes el poder de uno de esos monstruos. Quién sabe, podría ser capaz de dejar salir a la bestia y Lord Moryo aún no es lo bastante poderoso como para enfrentarse a una de esas criaturas. Yomi se burló. Si por él fuera, lo haría, pero no se fiaba de la bestia, si tan solo supiera que en ese momento estaba en Konoha durmiendo, y, además de eso, no se fiaba del Uzumaki por completo. Se decía que poseía Mokuton y, por muy bien que él supiera que el Mokuton era un poder infernal, leyó que el Shodaime había matado a numerosos demonios con él. Ya veo, mi señor. Disculpad mi arrogancia por pensar que podía hacer semejante cosa. Quizás podríamos aprovecharnos y derribarlo cuando esté protegiendo a la sacerdotisa. Después de todo, a la hora del combate uno tiene muchas desventajas cuando tiene que luchar protegiendo a alguien, ¿no es así, mi señor? A la hora de pelear, cuando defendías, estabas en una posición débil, ya que tenías que asegurarte de que tu preciada carga no sufriera daño. El momento del transporte de la sacerdotisa sería cuando fueran más vulnerables. Es una conclusión adecuada. Selecciona un equipo de luchadores.
Primero haremos un tanteo para valorar la fuerza de combate de nuestros enemigos. Después de eso, quiero que tú y tus hermanos vayáis tras el chico y lo aplastéis. Traed ante mí a Naruto Uzumaki y a Shion para ser consumidos, pero los demás morirán. Era la decisión final de Yomi y nada lo detendría. Se podía decir que Lord Morjo estaba satisfecho desde su trono. Posiblemente sintiera la inminente victoria. Por supuesto, mi señor, jamás tuve la intención de fallaros. Tengo una duda, sin embargo. ¿Qué pasa si él ha traído más refuerzos? Sabemos que Konoha tiene una forma de pensamiento estricta acerca de las invocaciones demoníacas. El hecho de que ellos podrían perseguir al ejército es una realidad. Kusuna miró a Morjo cuando este habló desde su trono. El demonio parecía pensativo por un momento. Era bastante obvio que Konoha trataría de actuar para minimizar la presencia enemiga. Tus pensamientos no son infundados y, de hecho, son muy acertados. Konoha ha enviado un equipo junto a este Naruto Uzumaki. Sentí que unos 100 de mis soldados de piedra fueron destruidos. Lo único que vi fue una mancha verde capaz de destrozarlos como si nada y una feroz descarga eléctrica. Tienen que ser Gai Maito y Kakashi Atake. Si ambos están para enfrentar a los soldados de piedra, será problemático por no decir malo. Morjo no negaría la fuerza de sus soldados, pero sin su inmortalidad, eran presas fáciles para ese par de amenazas. Kusuna quiso maldecir. Esos dos no eran ninjas comunes y normales. De hecho, se trataba de dos de las fuerzas más poderosas de Konoha. Gai era un reconocido maestro del taijutsu capaz de destruir a sus oponentes con golpes tan fuertes que rompían el granito solo con su fuerza física. Además, se decía que era el maestro de una técnica tan poderosa que le permitiría romper sus límites humanos, siendo capaz de destruir montañas con sus golpes. Se decía que Gai podía usar la técnica de las 8 puertas. Ni qué decir tiene que, si eso era cierto, lo convertía en un poderoso luchador capaz de aplastar casi cualquier cosa. Su neutralización no sería sencilla, pero estaba seguro de que podía utilizar a algunos ninjas del clan junto a los soldados demonio para ello. Después de todo, un ninja médico no tenía por qué usar técnicas vistosas. Un solo roce era suficiente para matar incluso a uno de los más grandes guerreros de Konoha. Kakashi Atake, sin embargo, era una historia completamente diferente. De todos los ninjas de Konoha, era posiblemente el único que dominaba los 5 elementos casi tan bien como el Sandaime Hokage y que, al mismo tiempo, tenía un completo control de su Sharingan, lo cual le daba una seria ventaja a la hora de pelear. Aún no tenía ni idea de que Naruto había superado en ese aspecto a Atake, pero no es menos cierto que la lista de habilidades de Kakashi lo hacía peligroso. Con dos ninjas así, era bastante obvio que las fuerzas de Konoha se lo estaban jugando todo para derrotarlos y asegurar la caída de su maestro, lo cual era del todo inaceptable. De hecho, lo enfurecía más que nada. Su señor pareció sentir su ira en ese punto y sintió cierta malicia, como si disfrutase de su rabia. A un lado, Yomi podía sentir la emoción pura de su señor. No hay nada perdido y no tenemos por qué pensar que estamos en la peor situación posible. De hecho, creo que es más bien ventajoso para nosotros que esto haya sucedido así. Dos ninjas así de fuertes habrían sido un excelente sacrificio. Enviad a los soldados demonio a por ellos y los apoyaréis con la división de asesinato. Era el mejor curso de acción que se le ocurría a Yomi, y vio que su señora asentía desde su trono. Obviamente, mi señor. Es el mejor plan para asegurar la derrota de nuestros enemigos. Con esto, Konoha perderá dos de los activos más poderosos que podrían ser un beneficio para el futuro. Kusuna avanzó y partió de inmediato para hablar con sus hermanos acerca del plan, aunque tenía ciertos recelos. Sus hermanos podían actuar de manera imprudente en ocasiones. No fue demasiado difícil encontrarlos. Gracias a los experimentos de su maestro, eran los ninjas más fuertes, alcanzando el nivel de Jonin de élite. Así pues, estaban cerca de él y le fue posible localizarlos. Cada uno de ellos estaba sonriendo y disfrutando al ver a los desesperados ninjas atrapados que, en algunos casos, suplicaban compasión. No es que tuvieran nada más que decir que, a la mierda. Habían estado capturando gente durante años esperando este momento. No se detendrían ahora. Por la mirada que traes, deduzco que vamos a tener problemas por delante a los que enfrentarnos, ¿no es cierto? Bien, todo esto se estaba volviendo monótono y quería un buen desafío. Hitai era alto y musculoso. Pasar por el acondicionamiento de su señor solo lo hizo más fuerte. Deseaba aplastar a los enemigos y demostrar que el poder de los demonios es superior a cualquier otra cosa en el mundo.
No es menos cierto y, en todo caso, nos encontramos ante un reto. Tenéis que seleccionar a ninjas de vuestros escuadrones correspondientes. Serán enviados para tratar con 2 de los ninjas enviados por Konoha. Kakashi, Atake y Gai Maito han sido vistos y están causando problemas aquí. Vio los ojos de Hitai abrirse y supo que estaba emocionado, pero al mismo tiempo disgustado por no ser él quien se ocuparía de dichos enemigos. Había veces que su hermano lo preocupaba por su amor desmedido al combate. Lo mejor sería que enviases a unos cuantos de mi rama junto a los de la de Hitai para enfrentarse a Gai. Es posiblemente uno de los luchadores físicos más poderosos del mundo. No es una broma y su poder podría ser suficiente para abrumar a órdenes enteras. Lo mejor es superarlo con luchadores que estén respaldados seriamente. Setsuna habló, ganándose la atención de los demás. Sintió las miradas, pero solo sonrió con suficiencia, como si supiera mejor que ellos de lo que hablaba. Es lo que había pensado yo. La mejor forma de tratar con esos traidores desagradables es tener luchadores capaces y competentes que nos den la ventaja. Los soldados demonio lo abrumarán y luego tus luchadores lo aplastarán completamente. Vio que Setsuna avanzaba. El plan ya estaba formándose en su mente. Mis chicos posiblemente sean capaces de abrumar solo en poder y fuerza a ese inútil Jonin de Konoha. Deberías permitirme únicamente a mí ocuparme de ellos. Después de todo, ese ninja es una afrenta a lo que soy. Hitai murmuró molesto. Debería ser él y su rama los que se ocuparan de la amenaza. Después de todo, era un experto en combate cuerpo a cuerpo y se decía que Gai era uno de los mejores, si no el mejor del mundo. La rama de la familia de Setsuna es experta en el uso de técnicas de viento, lo cual les permitirá combatir con armas y ser capaces de superar en técnicas de combate a las fuerzas del ninja de Konoha. Mientras tanto, tu rama se enfrentará a él en combate cuerpo a cuerpo, donde tu resistencia y fuerza lo harán posible. Había veces que Hitai podía ser un dolor, pero se negaba a fracasar solo por el amor al combate de este. Kusuna podía sentir a Hitai molesto por ello, pero al mismo tiempo sabía que su asociado no tenía más remedio que obedecer. De todos modos no importaba mucho, ya que sabía que con el viento y la resistencia física, ¿cuáles eran las posibilidades de que un luchador cuerpo a cuerpo fuera capaz de ofrecer resistencia real? Shizuku, tu rama del clan y la mía, por otro lado, nos ocuparemos de Kakashi Atake. Es un luchador muy experimentado y fuerte. Sin embargo, necesito que ellos sean una distracción junto a los soldados demonio mientras mi rama hace lo suyo. Los suyos eran asesinos, así que en esencia le darían la ventaja con seguridad. Al usar una estrategia de distracción, deberían ser capaces de evitar que Atake pudiera defenderse de cualquier manera. Sabes que mis chicos son excelentes en técnicas de abordaje y de superioridad usando el agua y el fuego. Sus posibilidades de tener éxito contra los míos son bajas. Pero si al mismo tiempo usamos a los tuyos como los asesinos que son, sus esperanzas caerán en el olvido. Shizuku se burló. No existía posibilidad de fallo ya que, aunque es cierto que Kakashi era un luchador fuerte, ¿qué podía hacer contra alguien que poseía los poderes y bendiciones que lo enviaron a la cima de la capacidad humana? El señor Moryo me ha autorizado a utilizar a algunos de los prisioneros para nuestra técnica de potenciación, así que seré capaz de producir más de la medicina oscura y potenciar aún más a nuestros luchadores. Vio los ojos de todos abrirse, claramente sorprendidos, pero al mismo tiempo una sonrisa maliciosa apareció en ellos. Es cierto que eran fuertes, pero la medicina oscura de su señor los convirtió casi en dioses. No sentían que hubiera ninguna amenaza con dicha medicina en juego. La idea de que los Jonin de Konoha pudieran ser una amenaza de algún tipo les pareció graciosa. Los ninjas de Konoha no eran tan poderosos como ellos mismos creían y, de todos modos, las posibilidades de combate estarían en su contra, ya que estarían jodidamente superados en número. No se sintieron amenazados en lo más mínimo. ¿Cuál será nuestra misión? Porque no pienso sentarme aquí mientras mis chicos se salen con la suya aplastando a los ninjas de Konoha. Hitai murmuró molesto. Quería destruir cosas. ¿Por qué debería quedarse quieto mientras otros se divertían? Al parecer no era el único que pensaba así, ya que los demás hermanos también estaban deseosos de salir y demostrar lo fuertes que eran y la devoción que sentían por su señor. No hay de qué preocuparse. Hemos descubierto que la sacerdotisa va a recibir refuerzos y seguridad, y que el mismísimo Naruto Uzumaki en realidad se va a enfrentar a nosotros. Así que, esencialmente, vamos a tener la misión más importante. Luchar, detener y derrotar a Naruto Uzumaki mientras también sometemos a la sacerdotisa. Él se rió divertido y pudo sentir la pura emoción que salía a borbotones de cada uno de sus hermanos. ¿No estás bromeando?
¿Estamos en realidad a punto de enfrentarnos a ese maldito Uzumaki? Ja, eso me alegra el día. Eso nos hará mejores que nada. Si podemos derribar a ese maldito demonio, podemos sacrificarlo a Moryo-sama y ganar más poder. La emoción se podía oír en la voz de Setsuna. No era solo el deseo de demostrar su superioridad, sino de destruir al jefe del clan responsable de que la era de los demonios llegara a su final. Ja, ¿cuáles son las posibilidades de que tenga una oportunidad contra nosotros? Somos, después de todo, la culminación de nuestro Señor. Su poder inunda nuestros cuerpos y nos permitirá, con seguridad, abrumar a ese engendro que se hace llamar demonio. Ganaremos aún más poder de nuestro Señor. Así Shizuku sonó muy emocionada. ¿Cómo podía el Uzumaki ser siquiera una amenaza para ellos? Kusuna estuvo de acuerdo con sus hermanos. Incluso si Naruto Uzumaki era afirmado como un ninja lo bastante poderoso, dudaba que pudiera con ellos. Sus poderes eran demasiado amplios y diversos como para que él tuviera una sola oportunidad. Así que estaba sonriendo, confiando en la próxima victoria que iban a tener en sus manos. Pronto, el mundo no sería más que su patio de recreo. Hola no Kuni. Konohagakure no Sato. Torre Hokage. Hiruzen estaba empezando a considerar aún más idiotas a los nobles. Resulta que no habían tomado a bien su decisión de no convertir a Moryo en un arma y, de hecho, le estaban haciendo exigencias para que hiciera tal cosa. Por ello, había redactado una sola carta en la que explicaba muy detalladamente sus motivos y, posteriormente, les decía que dejaran de intentar indicarle cómo hacer su trabajo. En serio, era el Hokage. ¿De verdad creían que sabían mejor que él acerca de las labores que tenía que realizar? El clan del noble Ozai estaba muy envalentonado. Esto se debía al constante apoyo de los Hyuga. A pesar de que la posición del clan estaba lejos de ser lo que fue una vez, los Hyuga creían firmemente que el poder de su estirpe era insuperable. Esto sucedía a pesar de que el clan no poseía al mayor luchador de Taijutsu de Konoha, honor que pertenecía a Hinata o a Naruto, dependiendo de cómo se esforzaran ambos. El clan Ozai había arrastrado a la mayoría de los nobles más corruptos y avariciosos, y estaba haciendo promesas de poder y fuerza, asegurándoles que el futuro estaría en sus manos siempre que hicieran lo que él les decía. Hiruzen había pensado que la estupidez no era algo tan molesto, pero, al parecer, se había equivocado por completo. Los nobles creían que el mundo les pertenecía, olvidando que dependían de los soldados que luchaban por ellos. Eso significaba que estaban lejos de ser todopoderosos. El líder del clan Ozai incluso había tenido el atrevimiento de decirle al príncipe Shin con quién se casaría y todo lo demás. Así que Shin le había pedido que empezara a buscar información al respecto. Si bien Ozai podía creer que era insuperable, la realidad era diferente, y fue así como sus espías descubrieron varias cosas que le helaron la sangre. Es decir, como ninja había tomado vidas, destruido naciones y asesinado a Dios sabe cuánta gente, pero esto se llevaba la palma. Ozai estaba reuniendo un ejército numeroso de soldados para asaltar la capital. Aún no era el momento, pero ese era el plan. No sabía cuándo ocurriría, pero descubrió que estaba relacionado con los Hyuga de alguna manera, lo cual lo hizo pensar que dicho clan estaba, una vez más, fastidiándolo todo a espaldas de los demás y planificando contra Konoha de la peor manera posible. Cualquier pensamiento de simpatía o confianza en el clan se evaporó tras ello. No sabía qué habían podido averiguar exactamente los Hyuga en ese punto, pero era claro que tenían un aliado, y uno muy poderoso que los hacía confiar en tener éxito en su plan de alguna manera. Así, naturalmente, Hiruzen comenzó a formular estrategias contra ello de inmediato. No lo llamaban el profesor solo por aprender cada jutsu elemental, sino por su destreza táctica. Sin embargo, todo esto no era nada comparado con el lío de que, aún a día de hoy, hubiera quienes exigían que Naruto se casara con más chicas. Deberían despertar. Tenía como novias a Ren Uchiha, Hinata Hyuga, Anko Mitarashi, Maya Natsume y Temari no Sabaku. Además, había oído del interés de una tal Tenten por él. Eso era bastante para satisfacer a la ley de restauración de clanes, ya que, al no estar el clan Uzumaki en peligro de extinción, se consideraba necesario principalmente para el clan Senju. Si bien normalmente esto podría pasar por algo común o un plan de algún tipo, la realidad se complicó considerablemente y llevó a Hiruzen a pensar que los clanes y las familias en cuestión querían apoderarse del linaje Senju a su manera. Hizo una mueca por ello, ya que sabía lo mal que terminaría eso. Naruto podría parecer tranquilo como su padre, pero en el fondo tenía mucho del genio de su madre y sabía de lo que sería capaz en estos casos.
Eso sin contar las constantes demandas de que los niños y niñas Seju fueran puestos ya en contratos matrimoniales con diferentes clanes nobles. Los nobles de Inokuni estaban actuando como él ya sabía que lo harían. Lo mismo ocurría con los Uchiha. Querían evitar la recuperación de ambos clanes y Hiruzen estaba tentado a recordarles que ellos no eran tan poderosos ni tan capaces de influir. Obviamente, trataban de promulgar leyes o normas porque sabían que la presencia de Izumi y del propio Naruto los rechazaría. Pero, aún así, era bastante estúpido. De todos modos, eso no era tan importante como descubrir los planes de los Hyuga y también averiguar quiénes demonios estaban tras el ataque de Morjo. Sabía que una de las restantes grandes aldeas había tenido algo que ver con ello. No eran tan inteligentes como pensaban, y decidió solicitar a Jiraiya que descubriera qué demonios había pasado para actuar en consecuencia, como era debido. No solo lo hacía por el motivo de tomar represalias, sino porque hay leyes que se deben cumplir por encima de todo. ¿Qué serían sin leyes? Meras bestias. Estaba concentrado en su trabajo cuando Jiraiya hizo acto de presencia. El Sannin se veía tranquilo, pero estaba lejos de serlo. Jiraiya odiaba con pasión la estupidez y los errores. Un demonio no era poca cosa, y que su hijo Raizo y su hija Uzume pudieran haberse visto envueltos en esa mierda fue suficiente como para hacerlo casi matar a alguien. No lo decía en broma. Después de todo, si alguien sugería sellar al demonio, sus hijos estarían en la lista corta por el simple motivo de quién era su padre. Entonces le pasó un pergamino y comenzó a leer. Cuanto más leía, más perdía la fe en la inteligencia de la humanidad. ¿Se suponía que la humanidad debía de ser tan idiota? Por lo más sagrado del mundo, ¿cómo podrían ser tan jodidamente necios? ¿Cómo podría alguien pensar, sin más, que se saldría con la suya con esto? Hiruzen quería decir que no lo había visto venir, pero cuando una persona con un ego del tamaño de una montaña es pisoteada sin piedad, al final intenta hacer lo que considera necesario. Así que Kumo decidió que creía poder diseccionar el poder de un demonio y usarlo para nutrir a sus soldados y, de esta forma, reforzarse. Fascinante y estúpido. Será mejor que mande convocar una reunión. Hay leyes que se deben respetar. La confianza de Hiruzen en los idiotas de Kumo demostró que estaban a la altura del nivel de estupidez imaginado. No hay que equivocarse. Muchas cosas que había tolerado con Kumo eran posiblemente la causa de esto. Si hubiera aniquilado a ciertos clanes, jamás se habrían atrevido a ser tan necios. Ser diplomático le volvió a morder el trasero. Kumo, al parecer, está más que desesperada. La pérdida de sus refuerzos soñados y el hecho de que sus nuevas fuerzas de oro y plata se vieran casi destruidas los han hecho tambalearse. La pérdida de Darui y Yuji Tonii solo ha hecho que ese daño se amplifique aún más, es decir, los idiotas se estaban volviendo desesperados porque se dieron cuenta de que su control y poder se estaban debilitando. Años de buscar el control absoluto de la aldea y eliminar subordinados talentosos les pasó factura. Kumo no solo era la aldea con la segunda menor población, sino que cuando surgía gente talentosa, ocurría una de dos. O se ponían en un programa de crianza, o eran eliminados. Me sorprende que no hayan intentado ir tras Hinata o Fu. Fu no esconde que es la Nanabi y, de hecho, se sabe que trabaja muy bien con su Biju. Y en cuanto a Hinata, sus llamadas deberían ser un indicio. El poder de ambas chicas tampoco era broma y eran capaces de hacer un daño descomunal. Hiruzen había entrenado con ambas. Después de todo, no era el hombre considerado maestro de los elementos sin razón. Su fuerza y destreza marcial lo convertían en el mejor para entrenarlas en manipulación elemental. Parece ser que tienen un plan en marcha. He estado esforzándome en aprender de ello. Su daimyo es infeliz con ellos, ya que Shin los ha superado de la peor manera posible y las fuerzas de Konoha están en alza, mientras que las de Kumo han recibido muchos golpes. Kumo no tenía, ni de lejos, las tropas de Konoha ya habían perdido demasiados luchadores de alto nivel. Además de eso, los trabajos constantes de Naruto para ayudar en la aldea, ya fuera con sellos o con mejoras de cualquier tipo, adelantaron a Konoha por encima de Kumo en economía. Bien, ¿ha habido algún plan para obtener a los ninjas que solicitaron asilo en Konoha? Será un día frío en el infierno antes de permitirles poner una mano encima de dichos ninjas. Yoruichi ha demostrado ser muy útil. Anzo y Tía, lo mismo. Y Yushiro es un excelente compañero para Raizo, por lo que he visto. Hiruzen miró a un Jiraiya molesto. No le era ajeno que, de vez en cuando, alguien trataba de jugar a dos bandas. Había ninjas en Konoha que pensaban que el dinero lo valía todo, y sabía que ponerle las manos encima a cualquiera de los refugiados era una opción en sus mentes.
Sí, parece que hay un plan, o al menos una idea en marcha acerca de ello. Creen que podrán tener éxito y salirse con la suya. Normalmente pensaría que es una idiotez, pero con Kumo nunca se sabe. Además, aunque son fuertes, ninguno de ellos se puede comparar a lo que Akatsuki les podría lanzar conociendo a Kumo, contratarían a Kakuzu a Kisame. Ambas eran malas noticias. Kakuzu era especialmente problemático, ya que ese hombre era capaz de cualquier cosa por dinero. Ya veo. Debería haber sabido que lo usarían. Pondré las cosas en alerta. Estoy seguro de que esos equipos de Akatsuki lo pasarán mal. ¿Hay algo, sin embargo, que creas o consideres importante saber? Jiraiya lo miró un poco pálido, lo que significaba que había una información que creía útil. Sin embargo, a juzgar por su palidez, era bastante obvio que Jiraiya dudaba en decírselo. Muy raro en su alumno, ya que no era de los que se quedaban callados en ciertas circunstancias. Creo que descubrí un importante escondite de Orochimaru. Si somos capaces, debería ser posible golpear con firmeza. Orochimaru ya ha perdido muchas cosas de valor gracias al constante acoso que le damos, y eso sin contar con el respaldo de Danzo. Así que espero terminar con él de manera definitiva. Ahora era un plan que tenía en mente, pero necesitaría respaldo. No era tan necio como para creer que podría enfrentarse a Orochimaru si este decidía usar sus invocaciones malditas de Edo Tensei. Era simplemente estúpido pensar que podías entrar en una pelea así sin más. Hiruzen se quedó en silencio. ¿Un refugio de Orochimaru, Normalmente lo habría asaltado con todo lo que tenía, pero sin sus ninjas más fuertes, tendría que enviar con seguridad a Jiraiya. Además, Anko venía ya de camino, estaba a un día de distancia y jamás le perdonaría si la dejaba fuera. Anko había entrenado como loca y era una de sus kunoichis más fuertes y respetables. Además, las opciones eran escasas. Confiar en un equipo normal sería la ruina. El equipo debía tener, por lo menos, un ninja de clase S de alto nivel. El mismo Jiraiya sería una excelente opción. Tsunade también lo sería, pero Tsunade estaba ocupada. Según ella, estaba a un paso de revolucionar un jutsu que daría a Konoha más superioridad militar. Y en cuanto a Jiraiya, necesitaba que reuniera tantas pruebas como fuera posible contra Kumo. Eso dejó a Naruto, Rena y su equipo junto a Kakashi y Gai. Rena y su equipo se estaban recuperando de la última misión, y Naruto, junto a Kakashi y Gai, estaban en Oni no Kuni. Así que tampoco eran una opción viable. Sin embargo, aquí es donde jugaba la suerte de su parte. Orochimaru no se movería con seguridad, lo cual era extraño. Sabía que su viejo alumno era un cobarde por naturaleza. Eso de quedarse en un mismo sitio no solía pasar. Conocía a su alumno lo bastante bien como para saber que cuando quería hacer algo, lo hacía con una razón. Orochimaru, muy posiblemente, estaba tratando de atraerlos a una trampa con el objetivo de hacerles daño. Así que era bastante obvio que esperaba a Kakashi, lo cual lo eliminaba. Gai tampoco era una opción debido a que era un combatiente limitado. Eso dejó a Naruto y al equipo de Anko. Esos dos, junto a Jiraiya, deberían ser una amenaza lo bastante considerable como para que Orochimaru saliera perdiendo. Qué problemático. Pero su alumno subestimaría, sin ninguna duda, a quienes enviase. Puede que a Orochimaru le gustara pensar en sí mismo como el mejor, pero Naruto había descifrado su llamada técnica de inmortalidad y, según él, dicho jutsu no solo era extremadamente limitado, sino que también haría a Orochimaru inestable. Qué gracioso que su alumno más talentoso hubiera arruinado su futuro. Él debía saberlo a estas alturas. Haberlo notado al ver que cada cuerpo fallaba cada vez con más daños. Por el momento, déjalo. Conoces a tu compañero tan bien como yo. Esta es una trampa de Orochimaru. Diría que espera que te envíe a ti o a Kakashi. Así que enviaré a Anko y a Naruto cuando estén aquí y hayan tenido un tiempo de descanso. Con seguridad, será muy gracioso. Hiruzen no se rió demasiado, pero pensó que sería divertido. Se preguntaba cómo reaccionaría su viejo alumno si descubriera lo lejos que había llegado Anko en cuestión de habilidades. Sensei, permíteme decir que eres el troll de los troles. Eso me recuerda que la chica de Suna se ha trasladado oficialmente a Konoha. ¿Qué está siendo de ella? Era una Jonin en Suna y fue capaz de dominar los elementos tierra y viento, así que no era ninguna broma. Cualquiera de las futuras esposas de Naruto era de interés para el Sannin, pero esta era la que menos conocía, ya que Temari no era de las que se dejara seguir así como así por toda la aldea. Era muy diferente a las otras chicas. La he puesto a cargo de un equipo de Chunin, todos ellos con un año de veteranía.
Aunque en un principio estaban molestos, se tomó en serio su liderazgo cuando literalmente los aplastó con su dominio del Bukijutsu y el uso de manipulación de Doton. Decir que los chicos la desafiaron a que no usara su elemento viento le pareció incluso gracioso. Un ninja no era un pony de un solo truco, y un Jonin no llegaba lejos sin tener una variedad de habilidades que usar. Esos niños se pueden considerar muy afortunados. Los ninjas como esa preciosidad no tolerarían falta de respeto. Además, va a ser la matriarca Senju. Faltarle al respeto habría sido estúpido. Bueno, iré a ver cómo están Raizo y Yuzume. Mis hijos se han convertido en verdaderos ninjas y tengo interés en ver cómo progresan. Jiraiya se rió divertido solo de pensar en sus hijos, aunque al mismo tiempo rezó para que, en su ausencia, no hubieran cogido muchas de las manías de su hermano espiritual. Han sido un poco problemáticos, pero nada de lo que no pueda ocuparme exactamente. En todo caso, aunque han dado guerra, han sido al mismo tiempo un ejemplo más que digno de lo que se espera de un ninja. Ese hijo tuyo está especialmente dedicado a ser un shinobi y entrenaba con una pasión de 100 soles. Había influido muy positivamente en Kono, quien lo declaró su rival y oponente. En serio esperaba que esta rivalidad no terminara tan mal como la suya con Danzo. Yare, mis hijos están siendo muy problemáticos. De todos modos, iré a verlos. También me interesa comunicarte que están esperando el regreso de Uzume a la villa Nadeshiko. Ahora que es considerada una genin, esperan que pase a formar parte de las fuerzas regulares de la aldea. Entre un 1 y un 10, ¿qué tan mal están de la cabeza los idiotas de la aldea Nadeshiko? Sabía por qué lo hacían y aún le molestaba, pero no podía negar la verdad. Uzume era la heredera de la aldea Nadeshiko, así que no podía mantenerla lejos de su lugar. Bastante. La niña ha tomado interés en las lecciones mostradas por la propia Hinata y la considera una heroína. Esa chica ha comenzado a usar también muchas de las lecciones que Naruto dejó como notas de aprendizaje. Si esperan a una simple princesa fácil de dominar, se llevarán una sorpresa desagradable. No se rió, de verdad que no, pero estuvo muy cerca. Estaba seguro de que los ancianos tratarían de someterla, pero, según se enteró, en Nadeshiko muchos la apoyaban por su herencia y por la potencial alianza con Konoha. Hiruzen sonrió. Las cosas iban por buen camino, o al menos eso pensaba el guerrero que era. Sabía que sus esperanzas de un futuro mejor estaban cerca. Con Naruto una vez más en Konoha, sabía que las posibilidades de la aldea eran buenas y su futuro podría garantizar algo brillante. Además, tenía la sensación de que su nieto estaba interesado en atar cabos sueltos. Eliminar las amenazas para su familia. En eso, se parecía demasiado a su sensei, y eso sí que daba miedo. Jiraiya partió a obtener más pruebas. Después de esto, convocaría una reunión y expondría las acciones del Daimyo y el Raikage, destruyendo aún más su reputación. Algunos dirían que era una exageración, pero la idea de intentar convertir un demonio en un arma era la idea más estúpida de todos los tiempos, y eso era quedarse corto. Sin embargo, lo más importante era saber qué buscaban exactamente o, por lo menos, qué quería hacer Kumo con dicha arma. Con eso, volvió a su trabajo mientras sus clones hacían la otra parte del papeleo. En serio, estar a la edad que tenía le daba una clara ventaja al ser capaz de realizar un montón de trabajo solo con clones. Se preguntaba si podría salir de vez en cuando a hacer misiones, ya que iba a tener el tiempo para ello. Luego pensó en Konohamaru y quiso gemir. Su nieto era talentoso, no lo negaría, y bastante más maduro de lo que uno esperaría de un niño de su edad. Pero si Hiruzen empezase a salir en misiones, no tenía ninguna duda de que el niño se pondría de mal humor pensando que no tenía fe en él o algo por el estilo. Los nietos pueden ser todo un dolor de cabeza. Oni no Kuni. Capital. La capital de Oni no Kuni solo causaba una buena impresión. En vez de ser como muchas capitales, parecía una mezcla entre fortaleza y ciudad. También vio que había decenas de sellos en las barreras defensivas, y Naruto solo lo consideraba una ventaja beneficiosa, ya que las barreras eran y siempre serían un pilar de protección. Se preguntaba qué fuentes de chakra usaban, pero si el que lo había hecho era un Uzumaki, debía de llevar un par de días trabajando en ello. Vio a cientos de guerreros samurái patrullando por las murallas. En vez de estar equipados con las armaduras típicas, vestían mucho más ligero. Llevaban una katana y también un arco con decenas de flechas. Tenten habría podido hacer un buen juicio de lo que parecían las armas, y no habría quedado nada mal.
Si Tenten te decía que los samurái iban más que armados, eso debería ser un indicio de lo problemáticos que podían ser a la hora de luchar. Quizás lo más sorprendente era la barrera de protección. Estaban usando cristales por toda la muralla para crear un escudo que impediría que la influencia de un demonio entrara. Le pareció un buen plan ya que, obviamente, si el ejército demoníaco pudiera llegar hasta aquí, los habría abrumado en números. Aunque también estaban pensando en los ayudantes del demonio. Los humanos que ayudarían a Morjo, con seguridad, serían potenciados por este. La entrada estaba obviamente cerrada, pero en cuanto los vieron pidieron confirmación de sus identidades. Hizo crecer un pequeño árbol y esto dejó claro como el agua que era él. El guardia se disculpó de inmediato y le permitió entrar temiendo una represalia de cualquier tipo, pero Naruto lo ignoró. Solo estaba haciendo su trabajo, así que no era como si se fuera a cabrear. La seguridad ante todo. Esta gente al menos sí sabía el trabajo que tenía que hacer, joder. La gente de la capital estaba asustada y, obviamente, temía al ejército de Morjo. Esta era la gente que había crecido con el pavor a la amenaza de ese monstruo durante años. Morjo era el demonio de sus pesadillas. Saber que volvía a estar despierto en el mundo debía de estar haciendo que muchos de ellos temblasen de miedo. Sin embargo, vio a los guerreros de la capital aparentar ser fuertes. Intentaban tranquilizar a los ciudadanos. Solo por eso, se merecían respeto. De todos modos, Naruto avanzó sin ningún problema y se encontró con gente mirándolo. Era bastante obvio que lo sabía, que lo observaban con cuidado e interés. Era también natural que sintieran curiosidad por él, pero no le importó demasiado lo que pensasen. Estaba allí para hacer un trabajo. Un demonio estaba suelto, maldita sea. ¿Por qué debería importarle que lo mirasen como si fuera mercancía? El guardia de la residencia de la sacerdotisa lo miró por un momento. Era una mirada muy esperada y, en opinión de Naruto, merecida. El hombre no confiaba en él, obviamente. Era algo lógico porque eran desconocidos. No es que le importase mucho lo que la gente pudiera pensar de él en este caso. Los resultados hablan mejor que las simples palabras. Además, si el guardia lo mirara con aprecio y devoción, se preocuparía. Por norma, los guardias debían ser desconfiados, joder. Los dejaron esperando en la puerta. Al parecer, había que reunir a los nobles y la sacerdotisa estaba intentando planificar algo. No importaba. Solo eran guardianes. Sin embargo, sintió interés cuando una presencia poderosa se empezó a acercar. Pronto llegó la respuesta cuando Suzaku Uzumaki se plantó justo delante suyo. No era débil. Lo pondría en reservas Uzumaki de clase A. Teniendo en cuenta que un Uzumaki de clase A tenía de media de 2 a 3 veces más reservas que cualquier clase S de otro clan, eso debería decir algo. Naruto había visto miradas de odio y desprecio, y el tipo lo estaba mirando con todo ello. Naruto alzó una ceja, pero se colocó protectoramente frente a los miembros de su grupo. Después de todo, un Uzumaki furioso podía ser capaz de hacer una considerable cantidad de daño si uno no se andaba con ojo. Además, desconfiaba firmemente de un Uzumaki que podía tener lecciones de Fuinjutsu de marca maldita. El Fuinjutsu era una puñetera mierda, si era franco. Así que, tú eres Naruto Uzumaki. La verdad es que pareces estar bien para ser el perro de la misma aldea que traicionó a la nuestra. Suzaku esperaba que el Uzumaki se enfureciera. Casi deseaba que lo hiciera. Pero Naruto solo alzó una ceja al respecto. Obviamente el Uzumaki de Konoha esperaba ese tipo de actitud de su parte. Fue Danzo Shimura quien traicionó al clan Uzumaki, no la aldea en sí. No negaré que los hay que todavía tienen que asumir la culpa. Pero si vamos a juzgar, entonces, debería juzgar a mi propio clan por los diferentes experimentos inhumanos que llegaron a hacer. Naruto miró a Suzaku, quien sí se estremeció por la mención de los hechos poco éticos del clan. Puede que algunos pensaran que el clan Uzumaki y los Senju eran santos. Pero eran clanes que tuvieron a gente como Tobirama Senju y Mito Uzumaki. No tenían nada de santos. Sin embargo, te arrodillas y sirves a Konoha. La misma Konoha que traicionó a nuestra aldea. ¿Por qué, ¿Es quizás por el hecho de que te dieron un lugar donde quedarte y algo más? Me parece patético. Suzaku no vio venir el golpe. Pero es que ni siquiera llegó. Una ilusión. Lo había golpeado con una ilusión. Sin embargo, a pesar de ello, sintió el dolor. Era extraño. No hubo golpe, no hubo impacto, pero sintió como si alguien hubiera enterrado su puño en su estómago violentamente. No me arrodillo, imbécil. Soy un luchador. Protegeré a la gente.
Cuando uno nace con un gran poder, debe tener en cuenta que debe tomar todas las decisiones posibles en beneficio de todos. En cuanto a arrodillarme con respecto a los que nos traicionaron, te lo volveré a decir. Elijo ser quien soy. No un idiota que va por ahí enfurecido por lo que pasó. Este idiota estaba empezando a molestarlo. Naruto sabía que no todo era color de rosa. Muchos del clan culpaban a Hiruzen y al anterior daimyo. Pensaban que si Hiruzen hubiera atado en corto a Danzo, este jamás se habría atrevido a hacer una mierda. En cuanto al daimyo, el hombre fue el que ideó todo el plan, así que sí, estaba en su jodida lista negra. Pero Naruto era un firme creyente de no culpar a los que no tenían culpa. Eso no significaba que no alentaría al clan a ser mucho más precavido por si las moscas. Hiruzen. Sí, la cagó. La cagó monumentalmente al no asegurar a Danzo. Al no estar seguro de que Danzo haría una mierda. Sin embargo, no lo culpaba por lo que pasó. Era un ser humano. Si fuera una especie de ser superior, desde luego lo culparía. Pero era un ser humano que hizo lo que pudo. Él lo había intentado y le había dado todo su apoyo en este tiempo, así que estaba bien. Si lo culpase, tendría que erradicar su propio clan y no creía que fuera necesario. Vivirían con la vergüenza de todas las acciones de Danzo por mucho tiempo. Shin. Además de luchar por asegurar el futuro de Inokuni, Shin sabía que las decisiones de su padre nacían de la ignorancia y la arrogancia. Su padre era un creyente de que, como daimyo, nadie podía hacerle nada, y eso significaba que pensaba que tomar las decisiones que tomó lo justificaba. Era un idiota. Shin no lo era y se iba a asegurar de que el futuro de su dinastía no fuera tan nefasto. Además, era el hermano de su novia, así que no lo odiaba per se. Eso no significaba que, por si las moscas, no estaría en guardia. ¿Quién sabe si uno de sus hijos salía idiota? Antes de soltar tu ira y tu rabia contra nadie, piensa. Obtén todo lo que necesitas saber y entonces, y solo entonces, podrás juzgar. ¿Quieres juzgar a Hiruzen por el hecho de no controlar a Danzo? Estás en tu derecho. Pero recuerda que el mismo Hiruzen posteriormente ordenó su muerte y la de sus otros compañeros de equipo por lo que hicieron. Naruto miró a Suzaku, quien apretó los dientes. Era obvio que vivía con odio. Y vivir con una emoción tan oscura afecta de muchas maneras desagradables. ¿Quieres juzgar a un daimyo idiota e inútil? De esos los hay a montones. ¿Cuántos de ellos piensan que las decisiones que toman no tendrán ningún efecto en sus vidas, ¿Cuántos de ellos creen estúpidamente que pueden hacer lo que quieren? Los hay a montones. Esta vez nos afecta. Pero hay cambios. Siempre los hay. Las cosas son así, este mundo es lo que es. Nada más y nada menos. Con eso, Naruto pensó que había dejado todo claro, aunque siempre existía la posibilidad de que el chico simplemente lo rechazara. Suzaku apretó los dientes. ¿Qué se suponía que dijera él al respecto? Fue Danzo quien intentó secuestrarlo de niño. Fue Danzo quien intentó convertirlo en un arma y, para ello, mató a sus padres. Su ira era así. Esa ira estaba allí. Pero el Uzumaki más poderoso le dejó en claro la realidad, y es que había más cosas por las que interesarse de las que él podía llegar a imaginar. No significaba que dejase de odiarlo todo, pero es lo que es y nada podía cambiarlo. No te equivoques. No creo que estés injustificado en tu ira. Puedes sentirlo, puedes anhelarlo y desearlo. Ahora mismo hay un Uzumaki obsesionado con destruir el mundo solo porque perdió a un amigo. ¿De verdad crees que te juzgaré por lo que sientes? Naruto miró a Suzaku como si esperara algo. El chico solo le gruñó, pero no lo culpaba. Cuando un Uzumaki se cabreaba, esa ira podía llevarlo a ser jodidamente irracional. ¿Cómo lo haces entonces? ¿Cómo puedes estar en Konoha sabiendo que Hiruzen Sarutobi no frenó a Danzo Shimura? ¿Cómo puedes casarte con la hija del mismo hombre que estaba decidido a exterminarnos por unas tierras, ¿Cómo se supone que mire a un compañero de clan cuando Konoha no hizo nada ni impidió que ese bastardo me arrebatara a mis padres, Suzaku miró a Naruto con furia, pero vio comprensión. Para Suzaku, eso dolió más. ¿Qué se suponía que le dijera exactamente a una mirada que era tan parecida a la suya? No eres el único que perdió a sus padres por las maquinaciones de Danzo Shimura. Mi padre y mi madre están muertos. Murieron nada más nacer yo, por el deseo de ese hombre de obtener el control del Hinchkriki y del Kyuubi. Sus vidas no le importaban. El clan Uchiha también pagó por sus ambiciones. No estás solo en ese sentido, Suzaku. No lo estaba. Culpar a Danzo fue algo que todos ellos hicieron.
Sin embargo, vivir en el pasado era la forma más sencilla de terminar solo, amargado y sin ver el valor de la vida. Sirvo bajo el mando de Hiruzen porque es un buen hombre que quedó atrapado en malas posiciones. Así de sencillo. Hiruzen está atrapado en una situación de mierda y así es la vida. Sin embargo, desde que tengo memoria ha hecho todo lo imposible por ayudarme y darme una vida digna. Incluso cuando podría haberme convertido en un arma sin sentido, me dio la oportunidad de fortalecerme e Hiruzen podría haberle quitado fácilmente el libre albedrío, y no lo decía en broma. Sin embargo, el hombre lo dejó desarrollarse sabiendo que podía ser una amenaza para la aldea. Solo por eso merecía una oportunidad. En cuanto a Maya, no la culpo por las decisiones de su padre. Su padre era un completo idiota que pensaba que era un poder absoluto. No se dio cuenta de la débil situación en la que estaba y cómo, al hacer lo que hizo, arruinó el futuro de su dinastía. Tal y como están las cosas, la familia real de Inokuni depende de mi clan y no al revés. Así es como lo veo, era la realidad que tenían que aceptar. A menos que apareciera otro niño de esa dinastía que fuera tonto de remate, él sabía que esa familia conocía una verdad. Sin el apoyo de sus clanes estarían solos en un mar lleno de tiburones. Suzaku miró a Naruto, quien lo ignoró cuando se abrió la puerta. La sala estaba llena de gente. Estaban los diferentes nobles de Oni no Kuni, la sacerdotisa, así como varios mercaderes importantes. Todos miraron a Naruto con alguna emoción. Sin embargo, fue la sacerdotisa la que atrajo la atención de todos. Algunos esperaban tensión por parte de ella. Después de todo, depender de una fuerza exterior no era algo que a nadie le gustase hacer. En su lugar, vio felicidad. Saludos, ninjas de Konoha. Ante todo, quiero daros las gracias. Sé que se trata de una misión difícil, ya que estaremos entrando en territorio enemigo, pero aún así quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de esta misión. Shion sintió mucho respeto por el líder. Su aura era titánica. Como alguien que estaba en sintonía con lo espiritual, era capaz de ver a través incluso de las mejores técnicas de enmascaramiento de presencia. Y Naruto Uzumaki transmitía un aura de poder absoluto que inundaba la zona. Las gracias no son necesarias. Nos interesa tanto como a otros evitar que Moryo se alce de nuevo, ya que es una amenaza real. Su peligrosidad puede ser muy seria. No solo eso, sino que nos dedicaremos a perseguir y buscar represalias contra el que abrió su sello. Los demonios nunca son una buena noticia. Naruto habría dicho más, pero se escuchó un ruido de molestia y miró en esa dirección. Como si fuera cierto. Es bien sabido que las grandes naciones no paran de buscar conflictos y armas. Con seguridad te apoderarás del demonio y lo convertirás en un arma en beneficio de tu aldea, habló un noble muy estúpido. Quizás era la confianza de que no le pasaría nada o quizás era simple estupidez. El hombre se pensaba intocable. Era el típico pensamiento de un noble que creía que no había amenaza alguna contra su vida. Eso demuestra no solo tu estupidez, sino también la de aquellos que lo liberaron. Además, no vuelvas a insultar a un Biju jamás en mi presencia. Hay solo 9 seres como ellos. Humanos hay millones y creo que podemos prescindir de unos cuantos. Su equipo se rió. El noble lo tomó como una ofensa. A Naruto le importó poco lo que pudiera pensar un debilucho sin valor. Si siquiera se convertía en una amenaza, lo pondría en su lugar, con la fuerza. Si supieras algo, sabrías que un Biju y un demonio son diferentes. Los Bijus no necesitan huéspedes para poder tener presencia en el mundo. Son una parte esencial de la existencia, una manifestación misma de la naturaleza y la vida. Los demonios son entidades espirituales que necesitan de un huésped vivo, ya sea animal marino, vegetal o humano. No cometas el error de pensar que puedes compararlos, idiota. Naruto miró al tipo, que le devolvió la mirada con puro odio. ¿Pero le importaba la opinión de alguien que era prescindible? Cuando una cucaracha te mira mal, la ignoras, así de simple. Ya basta, no estamos aquí ni para luchar ni para pelear. Quiero tener la confianza de que podemos llevar a cabo esta misión. Una vez que Moryo fue resucitado, su ejército fue desplegado. ¿Cómo podemos esperar enfrentarnos a dicho ejército con tan pocos de ustedes? Es lo que me interesa abordar. Shion suspiró. Debería haber sabido que habría molestias por parte de algunos idiotas. No somos el único equipo. Konoha ha desplegado otros equipos. Ellos se ocuparán del ejército de piedra. No tiene por qué preocuparse. Ya hemos descubierto cómo neutralizarlos y, de esta forma, evitar que el gran ejército sea una amenaza real. Naruto miró a la sacerdotisa, quien abrió los ojos como platos, mientras que otras personas se vieron sorprendidas. Eso es imposible.
Del poder del ejército de Morio se decía que era capaz de destruir el mundo. ¿Y dice que una fuerza militar de pocos hombres sería capaz de enfrentarse a él? ¿Cómo esperas que creamos semejante cosa, eh? Tarugo no podía creer lo que estaba oyendo. Le sonaba imposible. ¿Konoha poseía siquiera semejante ejército en su mano? Si eso era cierto, lo que había pensado o planeado podía estar en más problemas de lo que creía. No es mi trabajo responder preguntas. Mi trabajo es ayudar a Lady Xion a llegar hasta el lugar indicado y ayudarla a detener al demonio. Si tienes tantas dudas, deberías saber que el clan Uzumaki ha sido conocido por ser capaz de sellar demonios antes. No es una tarea imposible para nuestros miembros. En todo caso, Naruto se alarmó al sentir la ira del tipo. Algo no cuadraba con él y no se refería solo a la ira. Sentía una devoción fanática por Xion, pero odiaba a Suzaku con la pasión de un sol. Amante despechado, quizás. Gracias por el apoyo de Konoha. Ahora, planifiquemos para Xion. Aparentemente, parecía que había hecho bien en contar con el apoyo del clan Uzumaki en esto. Bueno gente, ese fue el capítulo número 62 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy. Aquí se despide Shiki Fujin Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.